Buenos días. Entonces a continuación vamos a ver un ejemplo de estequiometría. Por ejemplo, en este punto, en este ejercicio se dice cuántos gramos de H3PO4, es decir, ácido fosfórico, generan 1,2728 por 10 a la 23 moléculas de un compuesto de masa fórmula de 141,943 gramos mol, con un porcentaje de fósforo del 43,64% y oxígeno de 56,36% al ser mezclado con agua en exceso. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que sintetizar el H3PO4 y que partimos en este caso el compuesto base es agua, uno son los reactivos y el otro está compuesto por un porcentaje de fósforo y de oxígeno que nos da. Entonces el porcentaje de fósforo, que es 43,64%, lo normalizamos a gramos. Y esto es decir que nos da 43,64 gramos de fósforo. Para ello podríamos antes verificar que todo 100. Entonces si sumamos el 43,64% de fósforo y el 56,36% de oxígeno, eso da 100%, entonces estaría bien. Entonces ahora sí podemos continuar. Entonces daría 43,64 gramos de fósforo, es decir, ahí vamos acá en el paso 1. Hallamos las moles a partir de esos gramos y las moles contenidas acá son de 1,40 mol de fósforo. Hacemos lo mismo con el oxígeno en el paso 2, entonces eso de las moles nos da 3,5 mol de oxígeno, o sea de O. Entre el oxígeno y el fósforo, el menor es el fósforo con 1,40, entonces dividimos los dos en 1,40, luego que nos da un cociente, en este caso de 1 para fósforo y de 2,5 para oxígeno. ¿Qué quiere decir ello? Que básicamente la fórmula empírica de ese compuesto es fósforo 1, oxígeno 2,1. Entonces ahora, ¿qué hacemos? A esa fórmula empírica le vamos a calcular el peso molecular que tiene. Pues multiplicando el peso atómico del fósforo por 1 más el peso atómico del oxígeno por 2,5, entonces nos da 70,971 gramos mol. Ya resuelto ello, entonces podemos encontrar, el siguiente paso es tratar de encontrar la fórmula molecular, que es la que se necesita para plantear la reacción. Para ello, entonces operamos el cociente de la masa fórmula, en este caso, dividido en la masa de la fórmula empírica. ¿Listo? Entonces, este procedimiento sería, esta nos la dieron, que era 141,943 gramos mol, y lo dividimos en 70,971 gramos mol. Y este cociente nos da 2. Entonces, ¿cuál es el último paso? A multiplicar cada uno de los subíndices de la fórmula empírica por 2, que es el cociente, es decir, que tendríamos un P2 o 5, es decir que la fórmula es P2 o 5. Como siguiente paso, para poder responder las incógnitas del ejercicio, se hace necesario plantear la reacción química. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el compuesto al que nos hablaban era el P2 o 5 mezclado con agua en exceso y este permite obtener el H3PO4. Ahora, el siguiente paso es, a partir de esta reacción, realizar el balanceo, balancear la reacción. Y entonces la reacción se balancea, entonces empezamos con los fósforos, en reactivos hay 2, entonces colocamos un 2 en productos en el compuesto y entonces ahí con esto tendríamos 2 fósforos. Ahora revisamos en este caso los hidrógenos, tenemos 6 hidrógenos, luego se hace necesario colocar 3 moléculas de agua y entonces esto nos daría 6 hidrógenos y oxígeno. Hay 5 reactivos y 5 que aporta el P2O5 y 3 que aportan las 3 moléculas de agua, serían 8 para reactivos. Y en el caso del compuesto del H3PO4, al multiplicar 4 por 2 daría 8. Quiere decir que todos los verificamos que es la misma cantidad de elementos tanto en reactivos como en productos. Ya está balanceada la reacción. Lo que quiere decir que nos habilita para calcular ahora sí su relación estequiométrica. Nos dijeron en el ejercicio que partían de 1,2728 por 10 a la 23 moléculas de P2O5. A esto las moléculas vamos a pasar a cuántas moles de P2O5 se representan. Entonces usamos el número Avogadro. Entonces sabemos que hay 6,022 por 10 a la 23 moléculas de P2O5 en una mol de P2O5. Ahí en este caso ya iríamos al hacer esta adición, tenemos las moles de P2O5, pero el ejercicio no nos pregunta eso, nos pregunta cuántos gramos. Entonces decimos una mol de P2O5 porque es lo que indica la reacción,
¿sí? Acá, entonces, una mol de P2O5 reacciona con 2 moles de H3PO4. Ya con esto, entonces, ya vamos en moles de H3PO4, pero esto no es lo que nos pide el ejercicio, nos piden los gramos. Entonces, una mol de H3PO4 y este es el peso, en este caso, fórmula, el peso molecular que tiene el H3PO4. Multiplicamos por el peso del H3PO4, que en este caso es 97,994 gramos. Y con ello resolvemos y entonces ahí tendríamos que es 41,42 gramos H3PO4. ¿Cómo se contesta este ejercicio? Entonces, a partir de 1,2728 por 10 a la 23 moléculas de P2O5 mezclado con un exceso de agua, se obtendrán 41,42 gramos de H3PO4. Esa sería la respuesta al ejercicio. Espero sea útil para su estudio. Buen resto de día.